Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a La Voz del Verde, la radio del IES Mensei Bencomo. Hoy tenemos con nosotros a David Lafuente, profesor de Geografía e Historia y uno de los jefes de estudios de nuestro centro, aunque todos lo conocemos como LAFU. En primer lugar, muchas gracias David por venir a nuestra cabina. Buenos días y gracias a ustedes por invitarme. Lo primero que queremos preguntarte es ¿cuándo y por qué decidiste que querías ser profesor de Geografía? Pues una cosa que tenía clara desde pequeñito. Yo con 5 o 6 años me sorprendía al ver, por ejemplo, las matrículas de los coches donde indicaban la provincia de donde procedían esos coches. Eso hoy en día ya no existe, hoy en día tenemos las matrículas todas iguales en España. Y cuando viajaba por la península con mis padres de pequeñito, pues me sorprendía ver las iniciales de provincia y le preguntaba a mis padres. Y después cuando llegaba a casa de mi abuela, tenía un mapa en el salón de toda España y me gustaba mirar de dónde procedían esos coches y así fue como más o menos empecé a ubicar las provincias españolas y a partir de ahí me fue interesando todo el mundo de los mapas y de la cartografía. ¿Hay una época de la historia que te apasiona enseñar? Quizás hoy en día, por todos los acontecimientos que estamos viviendo, lo más que me gusta es el tema de la Revolución Francesa y cómo cambió la sociedad en su momento y cómo un movimiento que surge del pueblo puede cambiar las cosas y llegar a todo el mundo. ¿Desde cuándo formas parte del equipo directivo del Mensei Bencomo y cómo llegaste a hacerlo? Yo empecé en el equipo directivo en el curso 2021-2022, justo después del curso del confinamiento. Y fue precisamente a raíz de la pandemia, el confinamiento. No sé si ustedes recuerdan que tuvimos 2 turnos, turno de mañana y turno de tarde, por el tema de la distancia, de seguridad y demás, tuvimos que hacerlo así. Y al inicio de ese curso, Gisela y Jesús me proponen que necesitaban otro jefe de estudio, porque teníamos 2 turnos, y me proponen que entrara a formar parte del equipo directivo. Y además siempre me acuerdo que estabas con el láser por los pasillos diciendo sepárense o vayan por este lado, vayan por el otro. En mi defensa diré que el uso del láser es precisamente para Sí. no tener que gritar y levantar la voz, es por cuidar mi voz. Sí. Y así de esa manera con el láser ya saben que estoy por ahí y ya me hacen caso. ¿Cambiarías algo del alumnado del Verde? Yo creo que no. Afortunadamente, y una cosa que siempre comentamos los profesores y profesoras, afortunadamente tenemos un buen ambiente entre el alumnado y yo creo que no cambiaría nada. ¿Y los profes dan mucho la lata? Uy, me puedo meter en un jaleo con esa pregunta, a veces yo prefiero tratar más con el alumnado que con el profesorado. ¿Qué es lo más positivo y lo más negativo de tu puesto? Lo más positivo seguramente es que creo que me voy conociendo a todo el alumnado incluso por su nombre, no solo al que le doy clases, sino al resto del alumno del centro. Lo más negativo muchas veces es la falta de tiempo, porque el papeleo que lleva todo el tema de la jefatura te quita tiempo para dedicarlo a lo que realmente me gusta, que es la enseñanza, y poder dedicar más tiempo al alumnado al que le doy clases. ¿Cómo se han adaptado las clases de Geografía e Historia a la era digital? Es verdad que todavía desde el Departamento de Geografía e Historia somos un poquito dinosaurios en eso. Tenemos que ir renovándonos. Pero afortunadamente en la red, en internet hoy en día existen multitud de recursos que utilizamos desde el departamento y que nos están ayudando mucho como apoyo a la hora de dar clases. ¿Qué te pareció que quisieran quitar la materia de Historia de Canarias del currículo? Pues tengo que decir que fui uno de los profesores que firmó en contra de que nos quitaran la asignatura en cuarto de la ESO, era además que nos quitaban la materia de Geografía e Historia. Yo creo que es fundamental para conocer la historia de manera general. Lo primero que tenemos que hacer es conocer la historia de dónde venimos. Creo que es fundamental que el alumnado del archipiélago tenga los conocimientos básicos en historia de Canarias. ¿Conoces la inteligencia artificial? ¿Crees que a la larga supondrá un problema en la educación? Esto es como desde que entraron las TIC en el aula. Lo importante es utilizarlo en la justa medida sin abandonar lo tradicional. ¿Cuál es, según tú, el futuro de la educación? El futuro de la educación. El futuro de la educación yo creo que en primer lugar es ponernos de acuerdo todos. Alumnado, familia, profesorado,
político, ponernos a todos de acuerdo todos y hacer un gran pacto, porque en muchas ocasiones vemos que no se le da la importancia a la educación, y la educación no tiene el puesto que debería tener la sociedad, que yo creo que debería ser el puesto más alto y en el que toda la sociedad, todos los miembros de la sociedad estén implicados. Bueno, si quieres añadir algo más, David, te escuchamos. No, en principio nada más agradecerles la invitación, que sigan con este proyecto de radio, agradecer a todos los miembros del comité de radio todo el trabajo que han realizado desde el inicio del curso, y que nada, que adelante, que para cualquier cosa tienen al profesorado y al equipo directivo a su lado. Bueno, muchas gracias por hablar para nuestro programa. Hasta pronto. Gracias a ustedes, hasta pronto.